Amigos, se viene una semifinal muy interesante entre Nadal y Berrettini. La idea de este video es analizar las posibilidades de cada uno y sobre todo cómo podríamos esperar un planteo estratégico en el que yo creo que va a ser un partido muy explosivo. Tenemos antecedentes ya, tenemos un encuentro en 2019 ganado por Nadal que empezó realmente muy bien para Berrettini, muy espectacular, pero como suele pasar ante los jugadores que no entran como favoritos ante Rafa, un primer set muy explosivo, con posibilidades, y después de alguna manera, por no poder cerrarlo, todo se empieza a venir para abajo y el partido empieza a caer todo por el lado del español. Ese partido fue un 7-6, espectacular el primer set, 6-4 y 6-1. Recuerda el partido que enfrentó Rafa en este Abierto de Australia ante Manarino, un primer set espectacular, lo desata de alguna manera Rafa y después todo va para su lado. ¿Podemos esperar algo parecido? Yo creo que vamos a esperar algo parecido, vamos a tener algo parecido en cuanto a la agresividad de Berrettini, que seguramente no hay otra manera de poder esperar una victoria de italiano que no sea yendo a buscar los puntos desde el inicio y no plantarse en peloteos demasiado largos, en peloteos demasiado pesados, con una pelota que se levante mucho del suelo. Y lo estaba analizando, creo que la estructura es bastante clara y va a ser primordial quién pegue primero y quién pueda plantear el duelo de derechas a reveses primero. Estamos hablando de un zurdo, Rafa, contra un diestro, Berrettini. Si el partido se plantea en una derecha cruzada pesada de Nadal al revés de Berrettini, el que considero es su punto más flojo, que más allá de tener variantes, más allá de manejar el slice muy bien, algo que le sirvió contra Monfils, un revés que puede ser agresivo, pero que no es demasiado consistente cuando se lo presiona demasiado. Y creo que si ese partido se llega a dar, va a estar muy claro por el lado del español. Si el italiano logra plantearlo desde su derecha al revés de Nadal, la cosa puede ser mucho más favorable para Berrettini. Ahora, viendo todo lo que pasó en este torneo, viendo lo que pasó en 2019, el principal problema fue que la idea era sacarlo por el lado del revés y tratar de plantear ese juego de derecha a revés, pero al no tener una pelota de transición o un revés que pueda hacer un cambio por la paralela demasiado rápido, terminamos teniendo un Nadal jugando derechas desde el lado de su derecha y derechas desde el lado de su derecha invertida, la derecha más peligrosa del español. Por lo tanto, si tenemos eso y no tenemos cambios lo suficientemente rápidos para empezar a plantear el juego que le conviene al italiano, creo que va a estar corriendo más de lo que va a estar atacando. Yo creo que va a ser muy interesante. Obviamente que hay otras armas, el saque va a tener que estar muy ajustado. Tuvo algunos partidos de más de 15 aces en este partido en este torneo Berrettini, y también lo tuvimos a Rafa con bastantes aces, pero con porcentajes que fueron fluctuando, que fueron muy arriba, que se fueron para abajo, porque todavía está tratando de encontrar esa zona de confort dentro de una agresividad muy importante con el servicio. El servicio va a ser clave, Nadal va a necesitarlo porque necesita salir de esos games de saque lo más fácilmente posible, sin desgastar demasiado, para poder meter la presión con las devoluciones. En aquel torneo en 2019 lo vimos devolviendo maravillosamente bien, con saques con kick de Berrettini, sacándolo completamente de la cancha, saliendo con la derecha muy bien, y también del lado del revés, al menos conteniendo el primer golpe de Berrettini y empezando el punto 0-0. Y si estamos 0-0 y empezamos a jugar desde el fondo de la cancha, la mayor posibilidad de lo más lógico que suceda es que Nadal domine el punto. Por lo tanto, va a necesitar golpear primero Berrettini. Yo creo que inclinándonos a un favoritismo de Rafa por las características de cada uno de los jugadores, por la experiencia de Nadal, el pro de Berrettini, el avance, ya no es un jugador por fuera de los 20 mejores, es un jugador bien establecido entre los 10 primeros, que el año pasado solo perdió contra Djokovic en torneos de Grand Slam. Pero está claro que no enfrentó a Nadal en torneos de Grand Slam. Hay algunas estadísticas que hay que tomarla con pinzas. Yo creo que va a ser un partido muy interesante, un partido de riesgo si es que se lo ve del lado del español. No sorprendería una victoria de Berrettini, pero creo que el favoritismo está por el lado de Rafa, por demasiados aspectos, por el hecho de verse cerca de ese segundo título en el Abierto de Australia, que puede quizás hasta ser tanto o quizás más importante que el título 21, conseguir ese segundo título en el Abierto de Australia que se le viene negando
sucesivas finales, en partidos donde tenía muchas ventajas, incluso en rondas preliminares, que siempre se le terminaban complicando. Yo creo que es una posibilidad muy importante para el español. Creo que se lo está viendo en una curva ascendente realmente marcada. Lo vimos obviamente con los problemas físicos en el partido contra Shapovalov, terminando muy mal en ese sentido, pero tuvimos un par de jornadas bien largas de descanso que creo que van a favorecer a Nadal. El partido se va a jugar durante el día, algo que por palabras del propio español es algo que le favorece bastante. Y si la temperatura sigue siendo tan alta, creo que meter tanta presión y tratar de arrinconar a Nadal no va a ser tan fácil en una temperatura tan agobiante. Nadal está acostumbrado a este tipo de batallas. Yo creo que el partido va a ser muy, muy explosivo. Ese revés de Berrettini va a tener que estar muy, muy ajustado. Y no sé en qué lugar de la estrategia se puede empezar a meter ese drop shot que utilizó tanto, sobre todo con mucho éxito, en ese primer set del Abierto de los Estados Unidos. Creo que ya no va a estar el factor sorpresa. Creo que va a poder ser una herramienta, un ingrediente más cuando Nadal quiera contestar los primeros saques de Berrettini muy atrás en la cancha. Creo que nos espera un partido súper, súper explosivo. Me gustaría saber sus sensaciones al respecto. Cómo lo ven a Berrettini, que viene con una constancia en los torneos de Grand Slam muy, muy interesante. Y sobre todo, cómo lo ven a Rafa. Creo que las posibilidades de Nadal están por el lado de haberse recuperado físicamente o no. Si tenemos a un Nadal fresco, como los primeros 2 sets contra Shapovalov, creo que el favoritismo es bastante claro. Cuando hablamos de porcentaje siempre tenemos que basarlo en algo. Cuando decimos 60-40, tenemos que decir que de 10 partidos, 6 los ganaría Nadal. Creo que si Nadal está fresco estaría ganando 6 o 7 partidos de cada 10. Me da la impresión, y la estrategia de Berrettini tendrá que ser muy, muy ajustada. Se tiene que jugar del lado del italiano. El duelo tiene que ser desde la derecha de Berrettini. Si el duelo es de derecha de Nadal hacia el revés del italiano, creo que el italiano la va a pasar muy, muy mal. Así que básicamente es eso lo que tengo para contarles. ¿Qué esperan de este partido? ¿Qué esperan de la otra semifinal, que ya es un clásico de la nueva generación? Nueva generación barra generación del medio entre Medvedev y Tsitsipas. ¿Y qué esperan de estas semis? ¿Qué esperan del torneo femenino? ¿Qué esperan de la final? ¿A quién esperan como campeón? Así que ya saben, si les gustó, no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.